Los personajes que son noticia están en La Hora de la Verdad. Tenemos el honor de contar con nosotros con un representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, el representante Hernán Cadavid, a quien le decimos muy buenos días, señor representante. Doctor Fernando, qué gusto volver a estar con usted, escucharlo, saludarlo, por supuesto a su audiencia y gracias por invitarme nuevamente. Aquí estamos listos, doctor Fernando, para conversar. Bueno, tenemos la noticia de que usted está denunciando a Francia Márquez, no esta vez por los múltiples viajes en helicóptero que hace para llegar a su casa de lujo, la que tiene en las vecindades de Cali, sino porque ya electa recibió giros del ingreso solidario, electa o siendo ya vicepresidente de la República. Cuéntenos usted, representante. Doctor Fernando, gracias señor. Mire, nosotros hemos hecho unas averiguaciones sobre las inconsistentes actuaciones, cifras y reportes de bienes y patrimonio de la señora Márquez, la vicepresidenta de la República. Hemos encontrado que la señora, aun cuando estaba electa, seguía percibiendo y recibiendo el subsidio de ingreso solidario, que fue esa, digamos, política que se diseñó para proteger a las personas que estaban en una condición extrema de vulnerabilidad durante la pandemia y pospandemia, doctor Fernando. Y aunque, digamos, suena crudo con un país tan necesitado que una persona, aún estando electa, recibiera ese ingreso, lo cierto es que lo que constituye la razón por la cual la denuncio es que la señora no tenía las condiciones objetivas de vulnerabilidad que dispuso la política de ingreso solidario para ser beneficiario. Yo me explico. Ese decreto 580 que creó el ingreso solidario dijo que las únicas personas beneficiarias podían ser quienes estuvieran por debajo de la línea de pobreza, de acuerdo a los criterios del DNP o el Departamento de Planeación Nacional, y la señora en el informe, o más bien en la publicación de la declaración de renta, indica que para el año inmediatamente anterior al beneficio había percibido ingresos por más de 72 millones de pesos al año, lo que en promedio mensual, doctor Fernando, era más o menos 5.2 millones de pesos al mes. Inmediatamente la eliminaba, la expulsaba de la posibilidad de estar debajo de la línea de pobreza monetaria en los términos del DNP. Conclusión, recibió plata de los pobres sin tener condiciones para acceder a ello. Por eso yo procedo a denunciarla penalmente por el delito de fraude a subvención, doctor Fernando. ¿En qué va esa denuncia, representante? Pues fue recientemente radicada. A mí, digamos, la última información que yo obtuve de la Fiscalía General de la Nación esta semana anterior es que había sido dirigida al despacho del Fiscal General de la Nación para que él, disponga el trámite o el fiscal correspondiente o asigne cuál va a ser el fiscal que va a adelantar esa investigación. Y hasta donde tuve la última noticia estaba en el despacho escritorio del fiscal general Francisco Barbosa. Bueno, representante, y esta semana tendrán ustedes mucha gestión que cumplir en el Congreso, mucha reforma que discutir, mucho proyecto que Doctor tratar. Fernando, hay una congestión legislativa. El gobierno va, en mi opinión, de una manera torpe, alguien dirá otra cosa, ha soltado todos los proyectos de mayor relevancia y que pueden tener como consecuencia un gran daño a la sociedad colombiana. Simplemente por mencionarle muy rápido, está en la fila, por decirlo así, el Plan Nacional de Desarrollo, con riesgo de que no cumpla los tiempos y vaya a ser adoptado por decreto. Eso es una posibilidad que hay que prestarle muchísima atención. Segundo, reforma a la salud está en el trámite en la Comisión Séptima. Tercero, yo debo informar también, si usted me permite,
a la audiencia que la semana anterior logramos la oposición en esta posibilidad, en una ponencia que presenté, tumbar la posibilidad de una nueva Corte Agraria, proyecto estrella del gobierno nacional. Tengo que decir que la Corte Suprema de Justicia, en cabeza de su presidente, también expidió un comunicado, no respaldando a Hernán Cadavid, sino respaldando la posibilidad de que la ponencia que nosotros adelantábamos fuera la que el Congreso pudiera acoger, y es no crear nuevas cortes, doctor Fernando, no crear nuevos magistrados de alta corte, no crear magistrados auxiliares, y por el contrario simplemente estipular magistrados de tribunal y jueces agrarios en algún momento, pero eso ya no necesitaría reforma constitucional, y eso es un logro que tuvimos en la oposición. También está pendiente reforma laboral, llega la pensional, y también están doctor Fernando, la necesidad de votar, que podamos saber el resultado, votar la moción de censura del canciller Álvaro Leiva y discutir o debatir la moción de censura al ministro de la Defensa, Iván Velásquez. Esa es la semanita que nos espera, doctor Londoño, en el Congreso de la República, donde hay que estar con la máxima concentración. Y al ministro de Defensa, Iván Velásquez, ¿por qué se le propone moción de censura? El ministro Iván Velásquez, hay una secuencia de hechos en el país. Primero, el orden público está destruido. Usted en las noticias que informaba o presentaba antes de la conversación daba cuenta de las denuncias del gobernador de Antioquia sobre el reclutamiento de menores. Yo llegué ayer de la región del nordeste antioqueño. Han reclutado menores en Yolombó, Vegachilla, y en esa zona de Antioquia. Lo que sucedió sin duda en San Vicente del Caguán, la salida del general de la policía de Sanabria, que tiene que ver en gran parte por ese hecho de el secuestro de los miembros del SMAT de la policía en San Vicente, la muerte del subintendente Monroy en esos hechos, la pérdida del control del orden público, los ceses bilaterales declarados de manera infundada que terminaron siendo un parón, un cese unilateral de la fuerza pública colombiana. Toda esa serie de hechos, doctor Londoño, motivaron a la oposición a presentar ese debate de moción contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, que entre otras, permítame decirle, ya empieza a soltar nuevamente trinos hablando de la necesidad de crear comisiones de investigación contra la corrupción, así como instrumentalizó, actuó y bastante daño hizo en Guatemala, con las consecuencias que hoy tenemos, que hasta investigaciones penales le han anunciado allá. Investigaciones penales en Guatemala, donde lo quieren muy poco, pero aquí está pues de ministro de Defensa del gobierno de Gustavo Petro. Bueno, y de todas esas reformas, algunas de ellas gravísimas. La reforma laboral es de una gravedad extraordinaria, la reforma pensional es de una gravedad inmensa. Petro quiere dinero para hacer propaganda política, para hacer demagogia, y le va a quitar la plata a los pensionados, ¿no? Eso es una gravedad tremenda, es una utilización de los ahorros de los colombianos, no de recursos públicos, ahorros de los colombianos para utilizarla en gasto público. Eso es una barbaridad. Creo que son tantas las reformas y los proyectos que han presentado que el país pierde de vista algunos de ellos. Si yo le hablo de la laboral, es un encarecimiento de los costos laborales para el empresariado, que cuando uno dice empresariado, la gente, todo el mundo se imagina por esas narrativas a Sarmiento Angulo y a los grandes grupos empresariales. No, empresariado es la persona que también tiene que pagar la nómina de 3 o de 4 personas. Empresariado es el pequeño emprendimiento que también tiene que cumplir las normas laborales. Empresariado es la pequeña microempresa familiar o de arepas o de textil o de fileteadora que también tiene que pagar los costos laborales. Puede estar incrementando los costos laborales a un empleador en alrededor de 34-35%, lo que tendría como consecuencia, o en el mejor de los casos, el despido de algunos de los trabajadores, en el peor de los casos, por consecuencia, el cierre de la empresa, microempresa, pequeña y mediana empresa. El gobierno no lo ha entendido.
o no lo quiere entender. Y la ministra comunista Gloria Inés Ramírez, que se ufana además, que viene de ser la presidenta del Partido Comunista, dice que es que la reforma no es para crear empleo, y lo dicen con tranquilidad. Cuando lo que se necesita es que este país tenga condiciones de crear empleo, ellos lo están asfixiando, pero en realidad lo que ellos están haciendo es cumpliéndole un mandato político ni siquiera a los sindicatos, sino a una o dos centrales obreras, porque hasta la reforma tiene planteamientos expresos que afectarían la condición de algunos sindicatos en Colombia, no hacia las centrales obreras, no hacia el señor Francisco Maltés, no así a Percio Yola, no así a algunos miembros de cúpulas de centrales, porque también quiero decirle que hemos avanzado en conversación con la CGT de algunas regiones de Colombia y la base sindical no está de acuerdo con ese tipo de reforma ni con esa reforma. Así que el daño sería inmenso, porque lo que buscan no es crear empleo, sino afianzar y atornillar algunos sectores que hoy gozan de alguna protección de estos regímenes sindicales o de centrales de trabajadores. En el fondo, para tener un solo patrón en Colombia, como en los países comunistas. Pues es que Claro, así es. la ministra comunista tiene que estar persiguiendo eso porque ella tiene que ser consecuente con su pensamiento comunista. ¿El comunismo qué es? Así es. La eliminación de toda empresa privada para sustituirla por el poder del Estado. Un solo empresario, con los resultados que ya se conocen, los resultados de ruina y de miseria que produjo el comunismo en el mundo, y por eso el comunismo está abandonado en todas partes, representante. El comunismo no existe sino aquí. Pero así es. Pero además, doctor Londoño, es lo preocupante, lo que tiene que entender la ciudadanía colombiana, y nosotros insistimos mucho en eso, es primero no dejar, aquí hay dos discusiones, en mi opinión. Una, la técnica, la discusión legislativa sobre los impactos en el empleo de una reforma de esta dimensión. Y segundo, no permitir que al espíritu del ciudadano colombiano le incorporen el discurso de odio y división entre trabajador y empleador, porque es gran parte de lo que está intentando el gobierno. Cuando Petro se sube al balcón y se refiere al empleador como el esclavista y al trabajador como el explotado, que es pura y física narrativa comunista, si nosotros como sociedad colombiana permitimos que ese discurso se incorpore al alma y mente del colombiano, perdemos el país. Si logramos dar un debate no solamente técnico, evitar los daños de la reforma, impedir que se incorporen ese tipo de costos y de acrucis, mejor dicho, y de cruces pesadas para el creador de empleo en Colombia, pero a la vez evitamos también que ese discurso de odio se incorpore al trabajador, algo habremos podido hacer. Todavía queda esperanza y hay que hacerlo, doctor Londoño, porque hay dos narrativas, dos peleas que hay que luchar, porque estamos al frente no de una persona que no entiende algún concepto técnico laboral, no, estamos al frente de una doctrina comunista en cabeza de Gloria Inés Ramírez y el presidente Petro, que tienen clara la cartilla de lo que quieren hacer para incorporar esa tesis perversa y destructiva en Colombia. Desde luego, comunismo, igualdad para todos en la pobreza, menos para una cúpula, lo que se llamaba en los países comunistas conocidos la nomenclatura. Entonces la nomenclatura venezolana, riquísimos, riquísimos, llenos de poder como los que llaman los boliburgueses, con un pueblo empobrecido hasta el infinito. Eso es el comunismo. Y el comunismo así en todas partes, comunismo en Chile, destruyendo el país que era más pujante, más organizado, más desarrollado de toda América Latina, volviéndolo pedazos. Y ahí tienen pues al presidente Piñera rendiendo declaración judicial. Sobre eso tendremos que hablar en nuestra nota editorial por los desmanes cometidos por la fuerza pública contra quienes trataron de incendiar a Chile a nombre de los comunistas, y eso definitivamente desembocó nada menos que en la elección de un comunista como presidente de Chile. El comunismo se acabó en el mundo donde nació, se acabó en Rusia,
se acabó en China. China es un país capitalista. El que no lo sepa, que lo entienda. Como el que más. Como el que más, como el que más. El comunismo se acabó. Y aquí tenemos ministra comunista y presidente comunista. Válganos Dios. Válganos Dios. Representante Hernán Cadavid, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Doctor Fernando, muchas gracias nuevamente. Para mí es una alegría y privilegio estar con usted, aprender de usted inclusive cuando tenemos la posibilidad de ser entrevistados y pues aquí estaremos siempre que ustedes lo requieran. Muchas gracias. Hernán Cadavid, representante a la Cámara del Centro